el primer tema es bueno que sea Moreno, ¿no? Y la explosión de... Bueno. Moreno y la explosión de la semana pasada, una escuela que tuvo, donde perdimos a dos personas, a Sandra y a Rubén. Sí, la subdirectora y el asistente. Sí. Y la verdad es que yo me mantuve en silencio desde el momento en que pasó, esperando que pasara el primer impacto de la tragedia sobre la familia, sobre la comunidad educativa. Así que lo primero que quiero decir, que lo puse en tuit, pero ahora decirlo yo misma, es que acompaño como gobernadora, pero más que como gobernadora, como bonaerense y como persona, el dolor y muchas veces también en el enojo de las personas de la comunidad educativa de Moreno y de los familiares. Pero como gobernadora, muchos dijeron por qué la gobernadora no fue a la escuela, por qué no fue a abrazar a los familiares. Yo quiero aprovechar esto que pasó para decir cuál ha sido una política mía estos 2 años y medio. A mí no me han visto nunca, después de un hecho de inseguridad o después de un accidente de tránsito en una ruta que no estaba en buen estado, abrazando a alguna familia en el momento del hecho. Yo voy cuando las cámaras se apagan. Yo me reúno con los familiares cuando el tiempo pasó, porque el día del hecho va todo el mundo. Va, y después cuando van, y te pasa también en la vida cuando perdés a alguien, después te empezás a quedar solo. Porque el tema desaparece de los medios y viene otro tema, y yo siento que tengo que estar después, pero además, después como persona y como gobernadora, siento que ese familiar, siempre trato de ponerme en el lugar del otro. Si yo perdiera a alguien así, lo último que quiero es que venga el gobernador a abrazarme. Obvio. Lo que quiero es que me dé explicaciones, no que me venga a abrazar. Y eso es lo que esperé este tiempo prudencial para hacer. En particular en el caso de Moreno, después podemos hablar más de todo el problema educativo en la provincia y de la infraestructura también. En el caso particular de Moreno, la provincia tiene obras en escuelas hechas a través de 3 lugares distintos. El Ministerio de Educación, que hace obras, que generalmente hace obras de reemplazos de edificios, escuelas nuevas, construir más aulas para que haya nuevos servicios, hacer refacciones de obras grandes. Eso es lo que hace el Ministerio de Educación desde La Plata. Después están los intendentes, que reciben un fondo educativo del Gobierno Nacional, que se coparticipa, y los intendentes pueden complementar con ese fondo las obras que hace la provincia en las escuelas de su distrito. Y después están los consejos escolares, que yo le quiero decir a la gente, porque a lo mejor no todo el mundo lo sabe, cuando uno va a votar en cada elección, al final de la boleta hay unos candidatos que se llaman consejeros escolares, de distintas fuerzas políticas. Y esos consejeros escolares son los que después forman el consejo escolar en cada municipio, y representan de acuerdo al resultado de votación de ese distrito. En el caso de Moreno, como Moreno ganó el Frente para la Victoria y hace muchos años que gobierna el Frente para la Victoria, la mayoría de ese consejo escolar es del Frente para la Victoria y es kirchnerista. ¿Qué hace ese consejo escolar? Justamente en una provincia donde hay 12.000 edificios escolares. ¿Esa gente, perdón, María Eugenia, es rentada? Esa gente cobra un sueldo, claro, claramente. Y no, pero no solo rentado. En los consejos escolares los intendentes nombran ñoquis, hay tipos que cobran y no van nunca. Los consejos escolares es una vergüenza, pero increíble. Te digo porque lo hemos laburado el tema, vos lo ratificarás. Sí, han hecho informes en el programa de Jorge. ¿Y qué se supone que hace el Consejo Escolar? ¿Para qué lo vota la gente? La gente lo vota, maneja algunas cuestiones administrativas de personal, de los auxiliares, de los porteros de las escuelas, maneja un fondo que se llama Fondo Compensador para obras menores, justamente en una provincia donde hay 12.000 escuelas, edificios escolares, no escuelas, porque escuelas hay más, pero 12.000 edificios escolares en 135 municipios, es de esperar que desde La Plata un funcionario no pueda resolver la emergencia o la reparación menor de Bahía Blanca, de Moreno o de Areco. Entonces, el Consejo Escolar tiene un fondo de unos 800 millones de pesos en estos 2 años que pasaron, que se distribuye a cada consejo para hacer el relevamiento de los edificios, para resolver las cuestiones de la filtración, de la puerta del baño que se rompió, de la emergencia, de una pérdida de gas. Y tiene que atender eso. Y después tiene otro fondo mucho más grande, que es para comprar la comida que los chicos comen en la escuela. Ese consejo escolar está auditado
por el Ministerio de Educación de la provincia. Sobre el caso del Consejo Escolar de Moreno... Hay una causa judicial. Hay una causa judicial iniciada por nosotros, después de 3 auditorías durante los años 2016... De antes de la explosión. Sí. Durante los años 2016 y 2017, el Consejo Escolar de Moreno recibió 15 millones de pesos para estas obras en escuelas menores. De esos 15 millones de pesos no pudo justificar nada, 0. Pero además las auditorías que hicimos mostraron que el Consejo Escolar de Moreno decía que le daba de comer a 13.000 chicos, que pagaba por la comida de 13.000 chicos, pero en realidad comían 10.000. Eso quiere decir que se quedaban con la plata de la comida de 3.000 chicos. Por eso les hicimos una denuncia penal, por eso en octubre del año pasado intervinimos el Consejo Escolar desde el Ministerio de Educación. Ahí hay procesados 3 tipos de Frente para la Victoria y una chica de Cambiemos. Exacto. Hicimos la denuncia, avanzamos con la denuncia ya está avanzando y los van a procesar y bueno, y harán todo lo que tengan que hacer, y pusimos un interventor. Desde que pusimos el interventor en octubre del año pasado, que es del Ministerio de Educación, se hicieron cientos de intervenciones en las escuelas. También quiero decir que la provincia hizo 43 obras en Moreno grandes, algunas ya terminadas y otras en ejecución. El municipio, ¿qué hizo en Moreno? El municipio también recibió este fondo educativo, casi 275 millones de pesos recibió del gobierno nacional para hacer obras o para hacer programas educativos. El 80% de esos fondos lo gastó en salarios y el 5% en obras, con lo cual el municipio de Moreno no hizo obras en las escuelas de Moreno, el intendente Walter Festa. La provincia que hizo, 42 obras, de las cuales ya hay algunas terminadas y otras en ejecución. El consejo que hizo, 0 obra, hasta que llegó la intervención. ¿Qué pasó sobre esta escuela? La escuela que tuvo la explosión. La escuela que tuvo la explosión tuvo 5 intervenciones previas vinculadas con el gas. 5 veces el consejo escolar contrató una empresa para instalar estufas, para revisar la cocina, para revisar situaciones de pérdida de gas. Yo tengo las facturas de la empresa presentadas al consejo escolar. Pero además el consejo escolar, el día 7 de junio, notificó a todas las escuelas de Moreno el protocolo a seguir ante un caso de fuga de gas, donde claramente dice a todas las escuelas, entre ellas esta escuela que también se notificó, qué es lo que hay que hacer y cuáles son los pasos a seguir. También esa documentación la tengo. Pero además, en la causa judicial que investiga la explosión, se presentó un gasista matriculado, contratado por el Consejo, que dijo que había estado el día anterior revisando el tema del gas hasta las 5:30 de la tarde. Es decir, la justicia tiene que determinar las responsabilidades. Yo como gobernadora doy la cara por todo lo que pasa en la provincia, independientemente de las responsabilidades que determine la justicia. Por esto y por cualquier otra cosa que suceda, porque esa es mi responsabilidad y lo voy a seguir haciendo. Y yo sé que toda esta explicación no le va a calmar ni le va a aliviar ni el enojo ni la tristeza a la comunidad educativa de Moreno, ni tampoco a mí. Pero discúlpame, esta es la verdad. El gasista que declara el día anterior, ¿tiene alguna explicación de por qué pudo haber explotado? El gasista dice que él hizo bien su trabajo, que él le entregó la llave de paso a la vicedirectora, que es una de las personas fallecidas, con lo cual no tiene cómo contrastar ese testimonio, y dice que dejó en ventilación ese ambiente. Hasta ayer se estuvieron haciendo pericias. Obviamente yo espero el resultado de las pericias de bomberos, de la policía, de la empresa prestadora de servicio. Ahora, quiero decir que no hubo ausencia del Estado antes de la explosión, que la justicia tendrá que determinar cuáles son las causas, pero que hubo 5 intervenciones previas vinculadas con el gas y que además hubo un gasista el día anterior a que se desatara este hecho trágico. Y yo entiendo que eso no alcance. A mí me parece importante marcar cuál es el punto de inicio de esto, ¿no? Porque cuando yo asumí en diciembre de 2015 y dije que la provincia estaba quebrada, no fue metafórico.
Era literal. Yo no tenía la plata para pagar los sueldos, entre ellos los de los docentes, de 600.000 familias que vencían en 10 días con el aguinaldo. Así encontré la provincia, mucho menos para arreglar una escuela o para darle de comer a nadie. Entonces, cuando asumimos, así como no había candados en las cárceles, así como los policías no tenían chaleco, así como había 4 hospitales en riesgo de demolición, no se sabía ni siquiera cuántos edificios escolares había. Yo el primer día, cuando vine con el ministro de Educación, le dije, ¿cuántos edificios escolares, preocupada por este tema, tenemos? ¿Y cuántos tienen riesgo? 2 preguntas básicas cuando uno empieza una gestión. No había un registro de los edificios escolares. No sabía el Ministerio de Educación cuántos edificios escolares tenía la provincia. Desde ahí arrancamos. Relevamos los edificios, por eso hoy puedo decir que son 12.000. Hicimos un relevamiento hasta fotográfico, escuela por escuela. Definimos los niveles de riesgo y empezamos a hacer las obras y a tratar de que los intendentes usen ese fondo educativo prioritariamente en hacer obras. Y yo también quiero decir que no todos los casos son como Moreno. Y traje 2 casos, uno de Cambiemos y uno del Frente para la Victoria. Lanús, que es de Cambiemos, el Consejo Escolar recibió 9 millones. Hizo 1.500 intervenciones en escuelas en estos 2 años, contra 0 de Moreno. Escobar recibió 6 millones de pesos. Hizo 550 intervenciones y es del Frente para la Victoria en 2 años. Entonces, hay consejos que hacen la diferencia y hay consejos que no. Con independencia del partido. Con independencia del partido. Se trata de cuál es el compromiso real que tienen sobre el sistema educativo. Y la provincia viene haciendo obras. Llevamos más de 1.350 obras hechas. Ahora, vos me decís, ¿eso alcanza? No, claro que no alcanza. Porque el punto de partida, todavía estamos sacando baños químicos que había en las escuelas, estamos sacando aulas containers que había en las escuelas. Ese es el punto de partida. Entonces, cuando se habla de la crisis de edilicia de la provincia de Buenos Aires, en todos, en general los efectores, pero particularmente en educación, nuestro gobierno no llegó con un martillo a romper los edificios, ¿eh? Hace 28 años que gobernó el mismo partido y todo está en emergencia. De hecho, decretamos la emergencia en infraestructura en la provincia y sigue y continúa. ¿Por qué continúa la emergencia en infraestructura? Porque hay una emergencia. Si el 70% de las rutas estaban mal, si todos los hospitales tenían problemas edilicios, si todas las escuelas tenían problemas edilicios, ahora, en 2 años y 8 meses, lo que la gente tiene que saber es que hicimos mucho más que en todo el gobierno anterior. Pero además, yo le quiero llevar sobre todo la tranquilidad a los padres, porque del otro lado imagino que están los padres de los chicos que mandan a escuelas públicas pensando qué puede pasar en la escuela de su hijo. Lo que hicimos, que debió haber hecho el Consejo, que lo estamos haciendo ahora y ahora lo estamos pidiendo al resto de los consejos escolares de la provincia, si no lo hicieron, es que hagan un relevamiento con el tema del gas para detectar si hay situaciones de riesgo. Las situaciones de riesgo tienen que ver con el gas, tienen que ver con un posible riesgo de derrumbe, que es muy... Pero en el resto de los casos, y lo que pasa con ese relevamiento es lo mismo que la gente que está escuchando lo sabe, lo mismo que te pasa cuando tenés una pérdida de gas en tu casa o en el edificio. Si uno tiene un problema, todo se clausura, se clausura preventivamente. Eso es así y es la respuesta que en general tiene que dar el prestador. Ante la más mínima duda, clausurar todo y después ver cuál es el problema y resolverlo o cambiar toda la instalación si es necesario. Pero ese proceso de revisión se está haciendo, digamos, debería haber sido hecho desde el primer día por el Consejo Escolar. En los que no se hizo, le pedimos que lo hagan, ya los notificamos, y en el caso de Moreno lo estamos haciendo nosotros directamente. Ahora, yo de lo último que quiero hablar es de la politización de esto, digamos. Vine, y fundamentalmente quería hablar de este tema, para dar las explicaciones que me corresponden como gobernadora. Pero creo que la utilización política que se ha hecho y que se sigue haciendo de estas 2 muertes me da vergüenza ajena, realmente, me da vergüenza ajena. Por momentos, gente que publicó tweets, que fue parte de gobierno anterior durante 15 años, ministros de Economía, ministros de Educación, que hablaron de el ajuste en el sistema educativo. El ajuste en el sistema educativo lo hicieron durante 28 años en la provincia sin invertir. Ese fue el ajuste del sistema educativo. Cuando yo llegué, los chicos comían por 6 pesos con 30 y no vi
a ningún gremialista indignado, 6 pesos con 30, y comían pebetes y comían gracias, sin carne, sin verdura, sin fruta. Y de eso no se indignaba nadie. Entonces, me parece que la utilización política de esto ha sido indigna y ha sido una falta de respeto para las 2 personas que murieron. Yo no voy a hacer esto. Yo voy a decir claramente lo que dije. ¿Cuál es la responsabilidad de la provincia? ¿Cuál es la responsabilidad del intendente? ¿Cuál es la responsabilidad del consejo escolar? Y decirle a la gente que aunque estas explicaciones no sirvan para calmar el dolor que genera la pérdida de 2 vidas injustificadamente con esta explosión, eso a mí no me va a cambiar el objetivo que tengo de dar la pelea todos los días para que este riesgo sea cada vez menor y cada vez tengamos menos la provincia parecida a la que nos dejaron.